Buen día para todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Edwin Mauricio Romero Muñoz y nuestro equipo Holman Ramírez, Luz Adriana Piragauta, Marcela Judith Ochoa Ortega y Sandra Carolina Perlaza Barón. Estamos aquí para presentarles el proyecto de construcción de una solución habitacional. Vamos a explorar de una manera muy breve cada uno de los aspectos del proyecto, cubriendo los puntos esenciales para asegurar el éxito del proyecto. Comencemos con una introducción general del proyecto. El proyecto de construcción de una solución habitacional tiene como finalidad la creación de un complejo residencial que proporcionará viviendas de alta calidad asequibles a una comunidad local. Este proyecto busca responder a la creciente demanda de viviendas y construir el desarrollo urbano sostenible. La dirección del proyecto se centra en coordinar todas las actividades necesarias para completar la construcción de una manera eficiente y dentro de los plazos y presupuestos establecidos. A lo largo del proyecto se implementarán estrategias robustas de gestión para asegurar que todas las etapas del proyecto se lleven a cabo de manera efectiva y que todos los objetivos se cumplan a cabalidad para el éxito de este proyecto. Ok, nuestro objetivo general es completar el proyecto de construcción del complejo habitacional que cumpla con todos los estándares de calidad, presupuesto y cronogramas establecidos, proporcionando viviendas seguras y cómodas para asegurar familias beneficiarias. Para alcanzar este objetivo hemos definido tres objetivos específicos, entre los que se encuentra la planificación y ejecución eficiente del proyecto, desarrollar un plan detallado de la dirección del proyecto que incluya cronogramas, asignación de recursos y procedimientos de control de calidad, asegurando que todas las fases del proyecto se lleven a cabo de manera coordinada y eficiente. La gestión efectiva del conocimiento, implementar un sistema robusto de gestión de conocimiento para capturar, documentar y compartir la información y las lecciones aprendidas durante el proyecto, promoviendo el aprendizaje organizacional y mejorando eficientemente las futuras iniciativas de construcción. Y por último, el monitoreo y control continuo del proyecto. Establecer procedimientos de monitoreo y control que permitan evaluar el progreso del proyecto en tiempo real, identificar y mitigar riesgos potenciales y asegurar que todas las actividades se alineen con los objetivos y requisitos establecidos. El desarrollo del proyecto y su integración son cruciales para el éxito. Esto incluye el plan de direccionamiento de trabajo que establece directrices para la planificación, ejecución y control del proyecto. Incluye la estructura desde el desglose del trabajo, un cronograma detallado, un presupuesto estimado, estrategias de gestión de calidad, un plan de comunicación y planes de riesgos y contingencias. El plan de gestión de conocimiento busca asegurar que toda la información y las experiencias adquiridas durante el proyecto sean capturadas, documentadas y compartidas. El plan de gestión de cambios define cómo se manejarán las modificaciones del proyecto. El plan de monitoreo y control del trabajo del proyecto establece las técnicas y herramientas que se usarán para medir el rendimiento y el progreso del proyecto. Finalmente, el plan de cierre del proyecto describe los pasos necesarios para cerrar el proyecto formalmente. En cuanto al alcance del proyecto, este capítulo define y documenta los objetivos del proyecto, los requisitos del producto, los criterios de aceptación y los límites del proyecto. Es fundamental para asegurar que todos los involucrados tengan una comprensión clara de lo que se debe entregar. Los objetivos del proyecto se detallan los resultados específicos que se deben lograr, mientras que el objetivo del producto se centra en las características y funcionalidades del complejo habitacional que se entregará al final del proyecto. La identificación de los requisitos implica definir las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los requisitos y características del producto especifican los atributos que el complejo habitacional debe tener.
Los criterios de aceptación del proyecto establecen las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea aceptado formalmente. Los límites del proyecto definen lo que se está y no está incluido en el alcance del proyecto. Y finalmente, la estructura de desglose del trabajo es la herramienta que divide el proyecto en partes manejables con el fin de que se cubran todas las necesidades del proyecto sin faltarlos nada. La gestión de los interesados es esencial porque los interesados son todas las personas o grupos que pueden afectar o ser afectados en el proyecto. Gestionar sus expectativas y mantener una comunicación efectiva con ellos es crucial para que se lleve a cabo el éxito de este proyecto. La identificación de los interesados implica reconocer a todas las partes que tienen un interés en este proyecto. El ecosistema de los interesados es el entorno donde todos interactúan y se influyen mutuamente. La gestión de los interesados se centra en involucrar activamente a los interesados y manejar sus expectativas a lo largo del proyecto mediante la comunicación regular y abierta, la gestión de conflictos y la alineación de los objetivos del proyecto con las expectativas de los interesados. Muy buenas tardes, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Josman Ramírez y a continuación voy a hablar de la gestión del costo del proyecto y la gestión de las comunicaciones. Para la gestión de costos, pues se abordaron cuatro temas dentro de la matriz que fueron el costeo de los recursos, la determinación del presupuesto, la generación del flujo de caja del proyecto y el control de costos del proyecto. El monto aprobado del proyecto fueron 65.300.000 pesos, disculpen. Y en cuanto al costo, pues lo tipificamos en cinco pilares, que fue la planificación del presupuesto, la supervisión del gasto, el control de los cambios, la administración del tiempo, el seguimiento del valor ganado. Para la planificación del presupuesto, pues fue necesario tener establecidos todo lo que tuvo que ver con el cronograma y las actividades que se iban a realizar por cada ítem, por así decirlo, determinado. La supervisión del gasto, pues precisamente para ello se hizo un flujo semanal del gasto de lo que se iba a necesitar tanto para el equipo o el recurso humano, al igual que materiales, al igual que la maquinaria del equipo. Los controles de cambios pues estuvieron asociados a los imprevistos que se presentaron durante la ejecución del proyecto. La administración del tiempo pues tiene que ver con la durabilidad de cada actividad, garantizando pues que precisamente esto se cumpliera con base en esa programación planteada en cuanto al cronograma y el EDT del proyecto. El seguimiento del valor ganado, pues para ello se hizo una curva sprint en donde se iba semana a semana, día a día, de manera diaria, alimentando ese gasto para poder controlar precisamente el flujo de caja y tener establecido si los gastos diarios excedían o la proyección podían exceder el monto total aprobado para el proyecto. Para la gestión de las comunicaciones tuvimos también cuatro temas abordados durante la ejecución del proyecto, que fue la planificación, los informes de rendimiento, la distribución de la información, esto tiene que ver con entradas y salidas, y los cambios solicitados.
Para la gestión de las comunicaciones, pues básicamente acá se resumen lo que son las habilidades que debía tener la persona que estaba encargada de la gestión de las comunicaciones. Dentro de esas habilidades, pues también había que determinar los canales informativos y comunicativos, la periodicidad y desde luego también tener identificadas las partes y los, o sea, destinatarios y también de dónde provenía la información para así mismo pues darle el respectivo trámite. Dentro de las habilidades, pues la persona debe tener una excelente escritura, una excelente redacción, también la interpretación, desde luego una habilidad comunicativa de manera verbal que sea fluida, pero también que a su vez sea asertiva. Esto pues entre las generalidades y aptitudes que debe tener o que tuvo la persona que asumió este cargo. En cuanto a, digamos, la secuencia del flujo de la información, pues hablamos de las entradas. Las entradas pues tienen que ver con todo lo que se recibe en cuanto a información. Los canales o mejor los remitentes de esa información pues provenían del director de proyecto, también del residente del proyecto, los inversores o en este caso los financiadores del proyecto, quienes pues a su vez dirigían la información hacia las dependencias encargadas. Entonces acá también tenemos pues las técnicas y las herramientas, el análisis de los requerimientos, de la tecnología de la comunicación, los modelos de comunicación implementados y los métodos de comunicación, al igual que las reuniones. En cuanto a las salidas, pues el plan de la gestión de la comunicación, en este plan pues se establecieron precisamente todos los canales de comunicación autorizados para emitir todo tipo de información y también la actualización de la documentación del proyecto. Esta última parte pues tiene que ver con toda la parte técnica, informes gerenciales, informes ejecutivos, informes financieros, planos, procedimientos, etcétera. Aquí pues tenemos un esquema de lo que es precisamente el manejo de la comunicación o lo que fue el manejo de la comunicación. Tenemos pues una tabla de lo que tiene que ver con la periodicidad de acuerdo pues con el cargo de la persona y también el medio de comunicación adoptado para enviar esta información. Acá pues por ejemplo hablamos de un director donde también se recibía o para él se recibía y se enviaba información de forma semanal y de forma diaria. ¿Cuáles eran los canales? A través de las reuniones, a través de llamadas, a través de correos electrónicos y también mensajes instantáneos, como en este caso los grupos de WhatsApp. Entonces, digamos, esto fue el modelo de comunicación adoptado e implementado por el grupo para el desarrollo del proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Piragauta y voy a hablar acerca de la gestión de recursos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del siguiente proyecto. Con respecto a este tema, se hizo una identificación de gestión de recursos teniendo en cuenta pues que abarca todo el tema de planificación, organización y supervisión de los diferentes recursos, humanos, materiales y demás, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en el tiempo y presupuesto establecidos. ¿Qué pasos tuvimos en cuenta para determinar estos recursos? Primero, la revisión de todo el alcance del proyecto, hacia dónde estábamos enfocados. Dos, la identificación de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de este proyecto. Tres, la estimación de características de recursos. Cuatro, la revisión de disponibilidad de esos recursos. Y cinco, la asignación de recursos como tal. Frente a esta identificación de recursos, pues se hizo necesario determinar cuántos de esos recursos se necesitan, hacer una identificación general tanto de los recursos humanos como los materiales, hacer una identificación en una matriz RACI de los roles y responsabilidades para establecer cuáles son las funciones y actividades que van a desarrollar cada uno de los integrantes de este proyecto, hacer todo un plan de adquisición para identificar los recursos necesarios y elaborar un plan de capacitación que tiene que ver con todo el tema de formación y capacitación del equipo de trabajo. Con respecto a la relación de los recursos, pues se hizo una identificación de unas tareas y en esta fase se pretende hacer toda la planificación y gestión de los recursos del proyecto, ya, dado que es esencial para asegurar que todos los recursos estén disponibles y se utilicen de manera eficiente. Como se mencionó anteriormente, pues tuvimos en cuenta los recursos humanos que están asociados con todo el personal y todas las habilidades y experiencia que se requieren para la ejecución del mismo, los recursos materiales que están enfocados a los equipos, herramientas, suministros y demás, a los financieros que tienen que ver con todo el presupuesto que se requiere para cubrir todos los costos desde el inicio hasta la fase final de este proyecto,
la parte tecnológica, todos los software, hardware y demás tecnología que se requiere, y se estableció el tiempo en el cual pues se determina la duración de las tareas y el proyecto en general. Entonces, frente a la relación de los recursos, se establecieron unas tareas y un tiempo también como una disposición para la ejecución de las mismas y un costo. Entonces, la primera tarea, despejar terreno y hacer fundaciones, entonces un tiempo de 6 días con este costo. Y así sucesivamente con las siguientes actividades: levantar estructura, instalar tubos de plomería, instalar el piso del sótano, instalar calefacción, construir paredes, instalar los pisos, instalar el techo, frisar las paredes, complementar la carpintería, construir caminos, lijar, pulir, instalar sistemas eléctricos y pintar. Esto tiene un costo en total de 66.300.000 pesos. Entonces, para la ejecución de nuestro proyecto. Finalmente, frente al tema de recursos humanos, se estableció pues una política en el cual pues se busca establecer unas directrices claras para la gestión del personal involucrado en este proyecto, asegurando la alineación con los objetivos como tal del proyecto y el cumplimiento de las mejores prácticas en gestión de recursos humanos. Esto obviamente aplica para todos los integrantes de este proyecto. Se estableció también un organigrama para tener claro cuáles son los roles de cada uno y se hizo la matriz que identifica quiénes son los integrantes y qué tareas y responsabilidades tienen. Entonces, para este caso, tenemos unos roles identificados como ingeniero civil, supervisor de obra, asistente de proyecto, mensajero, técnico electricista, ayudante de obra, carpintero, estucador, instalador de redes sanitarias y un jardinero. Cada uno con diferentes responsabilidades. Entonces, los ingenieros, supervisores y asistentes de proyecto, pues que son como los líderes de este proyecto, tienen una autoridad de revisión, de asignación de tareas, de aprobación como tal de tareas. Sin embargo, para todo lo que es la parte operativa como mensajeros, técnicos electricistas, ayudante de obra, carpintero, digamos que la autoridad como tal no se ejerce porque cada uno tiene unas actividades propias como tal. También se hizo una identificación de competencias, entonces para lo que es el ingeniero civil, pues que tenga una experiencia en proyectos de construcción similares, para el supervisor de obra, que tenga una habilidad en gestión de equipos y conocimientos técnicos, para el asistente de proyecto, habilidades de manejo documental y manejo de inventarios, para lo que es el motorizado, pues todo el tema de manejo de vehículos, conocimiento en compras, materiales, pues porque es el apoyo como a todas estas actividades administrativas. Para el técnico electricista, todo el conocimiento acerca de trabajos eléctricos, certificaciones y demás. Ayudantes de obra, pues todas las habilidades en temas de construcción, oficios varios. Carpintero, actividades de carpintería, estucador, todo lo que es cerámicos y estas actividades, y finalmente pues para lo que es instalador de redes y jardinero, pues unas actividades muy propias de sus tareas y demás. Buen día, el día de hoy les habla Marcela Ochoa. Vamos a profundizar un poco en relación a la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es un proceso fundamental en la planificación y ejecución de los proyectos y básicamente está diseñado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que podrían afectar el éxito y la ejecución de los proyectos. Este proceso es crucial porque ayuda a la organización a anticipar problemas y tomas de medidas preventivas para minimizar su impacto, asegurando así que los proyectos se contemplen dentro del alcance, el tiempo y el presupuesto establecido. Durante la ejecución de los proyectos es necesario monitorear continuamente los riesgos para poder identificar algunos cambios y su probabilidad o impacto, lo que permite ajustar las estrategias de gestión de riesgos según sea necesario y asegurar que el proyecto continúe avanzando de la manera más segura. Para llevar a cabo esto, pues debemos identificar los riesgos y estos están clasificados básicamente, o cómo los podemos identificar. Pues básicamente nosotros vamos a identificar los riesgos mediante varias mesas técnicas, las cuales nos van a ayudar a descubrir posibles eventos o condiciones que podrían afectar negativamente el proyecto.
Entonces tenemos sesiones de lluvia de ideas, entonces donde vamos a hacer reuniones con el equipo de proyecto y otros interesados para generar una lista de posibles riesgos, y estas sesiones permiten la participación abierta y colaborativa de cada uno de los integrantes del proyecto. Tenemos análisis de la documentación del proyecto. En esta se realizará la revisión de los planes de los proyectos, contratos, especificaciones y otros documentos para poder identificar los riesgos más potenciales. Algunas consultas de externos, donde vamos a llevar a cabo entrevistas y discusiones con profesionales experimentados que puedan ofrecer perspectivas sobre posibles riesgos basados en su conocimiento y experiencia. Otras 3 serían la revisión histórica, el análisis de la FODA y el registro de los riesgos. Entonces, en las históricas, pues básicamente hacemos un análisis de los proyectos anteriores y similares y podemos identificar los riesgos más comunes y las lecciones aprendidas que se aplicaron en ese momento. En fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pues se hace una evaluación de debilidades y amenazas que puede impactar el proyecto, y en el registro de los riesgos, pues se hace un documento vivo donde se registren todos los riesgos identificados, incluyendo la descripción detallada de las causas y posibles impactos. El día de hoy les traemos 7 ejemplos de los riesgos que podemos plasmar en nuestro proyecto. El primero es un riesgo general externo, lo plasmamos en la etapa de ejecución y es operacional, y es el riesgo de las demoras en los trámites de adquisición de los predios. El segundo es específico, es interno, ejecución y operacional, y es la disposición del personal para la ejecución del proyecto. El tercero es específico, externo, ejecución y operacional, y es la adquisición de los materiales y herramientas. El cuarto es específico, externo, ejecución y operacional, y el riesgo es el cambio de precios en los materiales adquiridos en el proyecto, básicamente teniendo en cuenta las influencias del mercado, el IVA, entre otras observaciones. El quinto es específico, externo, ejecución operacional, y este básicamente es por el cambio de reglamentación municipal. El sexto es específico, interno, ejecución y operacional, y es el atraso por los cronogramas establecidos, que eso es algo más interno en relación a la operación de día a día. Y por último tenemos uno específico, interno en ejecución y operacional, y es por la disminución de los recursos proyectados para la ejecución del proyecto como tal. Entonces, por ahora, eso es lo que les comento en relación a los riesgos. Espero que les haya quedado claro. Mil gracias. En este slide vamos a profundizar un poco en relación al análisis cualitativo del riesgo. Este básicamente evalúa la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, clasificándolos en términos de su importancia relativa. Esta evaluación se basa en la escala de probabilidad e impacto predefinidos, permitiendo priorizar los riesgos que requieren una atención más inmediata. Los pasos involucrados son la evaluación de probabilidad, la evaluación de impacto, la matriz de probabilidad de impacto y la priorización de los riesgos. Entonces, en la evaluación de probabilidad, que es la primera, básicamente determina la probabilidad de que ocurra cada riesgo. Esto se puede hacer utilizando escalas de probabilidad como baja, media o alta. En la evaluación de impacto determina el impacto potencial de cada uno de los riesgos en el proyecto en términos de tiempo, costo, calidad y alcance. Esto también se puede calificar como bajo, medio o alto. Y en relación a la matriz de probabilidad de impacto, una herramienta visual que ayuda a priorizar los riesgos combinando la probabilidad y el impacto. Básicamente estos riesgos se clasifican como con alta probabilidad y alto impacto y se consideran críticos y requieren atención inmediata. Y en la priorización de riesgos, por último, es con base a la matriz de riesgos que se clasifican para enfocar los esfuerzos de gestión en aquellos que son más críticos para el proyecto. Teniendo en cuenta esto, pues básicamente tenemos en la parte de abajo nuestra matriz de riesgo, y lo que podemos evidenciar es que el color rojo, que es el extremo, nos está manifestando que este tipo de riesgo debe ser debe ser de conocimiento para todos los directivos y las personas de alto nivel que toman las decisiones, y se va a hacer un seguimiento permanente.
El color amarillo, que es los riesgos altos, este tipo de riesgos deben ser considerados por los directivos y se debe realizar un seguimiento permanente por parte de los supervisores de la obra. El riesgo azul o moderado son riesgos que deben ser supervisados por, como su misma palabra lo dice, por el supervisor y los ingenieros residentes de la obra. Y los bajos, que en este caso son los verdes, este tipo de riesgos deben ser supervisados, o sea, se le debe hacer un seguimiento por los técnicos y los ejecutores de la obra. Ahora vamos a hablar un poco de la categorización del riesgo. Y entonces tenemos que la categorización del riesgo agrupa los riesgos según sus características comunes, tales como riesgos técnicos, financieros, de cronograma o externos. Esta clasificación facilita el análisis y la gestión de los riesgos al permitir enfoque y estrategias de respuestas más específicas. Las categorías más comunes son las que estamos plasmando en este slide, que son riesgos técnicos, financieros, de cronograma, externos y organizacionales. En el caso del riesgo técnico, pues están asociados a las fallas tecnológicas, problemas de diseño, errores de construcción, entre otros. Los riesgos financieros, pues influyen variaciones en los costos de los materiales, problemas en el flujo de caja, en problemas en financiamiento, insuficiencia, pocos recursos, insuficientes recursos, entre otros. Y los riesgos del cronograma se relacionan con los atrasos en la entrega de los materiales, la demora de la ejecución del proyecto, los problemas de coordinación. Ahora estamos con los riesgos externos, que son los factores fuera del control del proyecto, como los cambios en las regulaciones, las condiciones climáticas adversas o problemas políticos. Y por último, contamos con los riesgos organizacionales, que están relacionados con la estructura y la cultura organizativa, los conflictos internos y la falta de recurso humano. Por otro lado, también contamos con la planificar la respuesta a estos riesgos. Entonces, básicamente los riesgos implican desarrollar opciones y acciones para mejorar la oportunidad y reducir las amenazas a los objetivos de los proyectos. Entonces, las respuestas a estos riesgos pueden incluir la evitación, transferencia, mitigación, aceptación de riesgos, dependiendo de cada uno de los impactos y esta probabilidad que se genere. En esta estrategia, pues vamos a tener la evitación, transferencia, mitigación, aceptación, explotación, mejora y compartición. En este orden de ideas, la evitación pues nos indica que cambia el plan del proyecto para evitar el riesgo. Por ejemplo, modificar el diseño para evitar el uso de los materiales de una alta variabilidad del precio. En el caso de la transferencia, pasar la responsabilidad del riesgo a un tercero, como contratar con seguros, tener póliza, hacer subcontrato de actividades. En mitigación es reducir la probabilidad o el impacto del riesgo a un nivel aceptable. Esto puede incluir acciones preventivas como capacitación adicional al personal o pruebas adicionales del equipo. Y en el caso de aceptación, pues es reconocer el riesgo y decidir no tomar ninguna acción a menos que ocurra. Se puede establecer planes de contingencia para que estén preparados y de esa manera el riesgo no se materializa. Y por último tenemos la explotación, mejora y compartición, y en este caso pues la estrategia aplicable o el riesgo o riesgos positivos u oportunidades básicamente se consiste en explotar o implicar asegurar que la oportunidad ocurra. Mejora implica aumentar la probabilidad o impacto positivo, y compartir implica colaborar con otros para que podamos aprovechar esas oportunidades. Bueno, en este slide vamos a profundizar un poco en relación a la gestión de las adquisiciones, y la gestión de adquisiciones es el mecanismo mediante el cual el proyecto se identifica y adquiere los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Es de resaltar que este proceso incluye los términos de referencia, la gestión de los contratos, órdenes de compra. Asimismo, la gestión de adquisiciones debe contar con un equipo externo en el proceso de la compra de bienes o servicios, dentro de los cuales puede incluir al gerente del proyecto, el equipo de compras, contabilidad, entre otros. Es importante resaltar que nosotros la gestión como tal la estamos plasmando en 3 grupos, que es la planificación de la gestión de la adquisición del proyecto,
y básicamente esta consiste en la organización de los términos de referencia u documentos necesarios para el proceso, así como la identificación de los posibles proveedores. En el segundo lado tenemos efectuar la adquisición, y es que es la obtención de la cotización de los proveedores, se realiza la selección de los proveedores, la adjudicación de un contrato, y por último controlar la adquisición, que es hacer seguimiento y el cierre como tal. Bueno, el proceso como tal de adquisiciones pues básicamente consiste en 6 pasos, que es elaborar términos técnicos y económicos, convocatorias a proveedores, evaluación de proveedores, selección de proveedores, tipo de contrato y cierre del contrato. Entonces vamos a entrar un poquito en el detalle de cada uno de ellos para poder desglosar un poco más el término. En relación a los términos técnicos y económicos, pues se realiza un pliego del proceso de adquisición, se tiene en cuenta algunos términos técnicos y económicos en el momento de planear la convocatoria para adquirir el producto o el servicio que consideremos. En este caso, pues en los términos técnicos, pues hacemos solicitudes de propuestas, documento para requerir ofertas a proveedores, hacemos solicitudes de cotización para conocer qué posibles proveedores existen en el mercado, tenemos un contrato o un documento de referencia en el cual se relaciona un acuerdo legal en este se plasman las obligaciones contractuales del contrato y el comprador. Se hace un análisis de hacer o compra, mecanismo mediante el cual se realiza internamente el análisis de producir o adquirir interna o externamente el producto. Adicional a eso tenemos documentos de adquisición, que es básicamente un grupo de documentos que se requiere en el proceso con el fin de adquirir o comprar un servicio. Tenemos también la evaluación de los proveedores, que es la actividad conjunta con el objetivo de revisar y evaluar cada uno de los proveedores que existen en el mercado. Se establecen las condiciones del mercado, cuáles son esas especificaciones técnicas que se requiere, qué requiere el servicio, cómo lo vamos a requerir. Entre más desglosado técnicamente pues mucho mejor va a ser para el proceso de los términos de referencia. Se hace un control de adquisiciones, que es el proceso mediante el cual se realiza la supervisión del contrato, y el cierre como tal. Ahora, en relación a los términos económicos, pues entonces nosotros estamos hablando que cuál es el costo total de la propiedad, y básicamente es el valor de los productos o servicios a adquirir. El precio fijo va a ser establecer en el contrato, en el caso de que querramos solo un precio fijo, pues básicamente establecer un valor que no se podrá mover. Costos reembolsables, pues el valor del contrato en el cual se relaciona los costos con los que ocurre el proveedor, con una tarifa adicional. El margen de beneficio, pues cuál será esos ingresos y egresos incurridos en la producción del producto. En el análisis de los costos-beneficio, el mecanismo mediante el cual se realiza la evaluación de los costos y los beneficios para tomar alguna decisión de cuál es la adquisición o el mejor proveedor en este caso. El valor del dinero en el tiempo, entonces básicamente es un concepto financiero que nos muestra que el valor del dinero cambia con el tiempo. La economía a escala, pues básicamente lo que nos dice es que reduce el costo por unidad a medida que aumenta o tengamos mayor volumen, pues la producción va a bajar, el costo de la producción va a bajar. El contrato de precio fijo con incentivos nos indica que es un tipo de contrato que plasma beneficios financieros para cumplir algunos objetivos de rendimiento. Tenemos contratos de tiempo y material. Entonces, en este caso, en los términos de referencia, pues básicamente también debemos plasmar qué tipo de contrato vamos a utilizar. Todos estos conceptos que les acabo de mencionar debemos plasmarlos en elaborar términos y términos técnicos y económicos. El segundo paso es la convocatoria ya a los proveedores, y es que básicamente esta convocatoria es un paso fundamental en el proceso de selección a proveedores, donde se invita a los proveedores potenciales a presentar sus propuestas para suministrar productos o servicios específicos. Entonces, en lo que hacemos es definir cuáles son los requisitos, establecer cuáles son esos criterios de evaluación, preparar el documento de la convocatoria en el cual se plasma qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo deben entregar, cuáles son esos criterios de evaluación.
Y en esta se plasma también la identificación del proveedor potencial. Entonces se hace una investigación de mercado, se hace una base de datos de proveedores y se hace una distribución de la convocatoria para enviar invitaciones a estos posibles proveedores. Se publican portales, se hace la gestión de consultas y aclaraciones en el cual podrán hacer algunas observaciones a los términos de referencia. Y se hace como tal la recepción de de esas ofertas que nos da el proveedor. Este sería como el segundo paso. En el tercer paso tenemos la evaluación de los proveedores y es que nosotros hacemos la evaluación como un proceso crucial para asegurar que una empresa trabaje con proveedores que cumplan con los estándares de calidad, costo, entrega y servicio. Entonces, en calidad tenemos pues el cumplimiento con especificaciones como las estábamos colocando en los términos de referencia. Vamos a tener en cuenta dentro de la evaluación la calidad, el costo, la entrega, el servicio, la reputación, el análisis de los datos, entre otras cosas. Luego, en el cuarto punto es la selección del proveedor. Entonces, la selección de proveedores es una fase crucial dentro del proceso de evaluación de proveedores y básicamente consiste en varios pasos. El primero es la definición del criterio de la evaluación y es establecer esos criterios claves para la selección de calidad, costo, capacidad, entrega y servicio. Recopilación de la información, entonces solicitamos información detallada de los proveedores potenciales, se realizan visitas, tenemos una evaluación de cada una de las propuestas que entregaron, hacemos un análisis de comparación, análisis en relación a los términos de referencia, se realizan las pruebas piloto y se hace también un análisis de riesgo de negociación con el fin de seleccionar al proveedor final. Una vez ya tengamos el posible proveedor, lo que hacemos básicamente es plasmar qué tipo de contrato queremos. Queremos contratos a precio fijo, queremos contratos de costos reembolsables, queremos contratos más honorarios fijos o queremos contratos por tiempo y materia. Eso es necesario para poder establecer cómo lo queremos, cuándo lo queremos, en qué tiempo determinado. Y al finalizar, cuando ya identifiquemos el tipo de contrato, una vez se firme y se ejecute ese contrato, pues vamos a tener un cierre del contrato, que es una serie de actividades en la cual el proveedor finaliza el proceso de adquisiciones de los contratos del proyecto. Mediante la revisión del cumplimiento de todas las actividades, las entregas, los compromisos pactados en las minutas, asimismo se realiza una acta de entrega con el cual se concluye que efectivamente se hayan entregado los productos con una mayor calidad. Bueno, pues muchísimas gracias a Marcela, a los compañeros que vinieron haciendo la presentación, la intervención de esta presentación. Ya para cerrar, podemos concluir que pues el cierre del contrato sería la actividad en la cual pues el comprador finaliza el proceso de las adquisiciones y los contratos del proyecto mediante una revisión y el cumplimiento de todas las actividades. Ya para finalizar, hacer un corto resumen en términos generales. El principal objetivo del plan de dirección de proyectos es presentar un enfoque colaborativo para la gestión del proyecto y construir pues una solución habitacional siguiendo las prácticas y lineamientos del PMBOK. Los objetivos específicos incluyen pues consolidar los documentos del plan de dirección de proyectos, la corrección de errores basados pues, en la estructura del plan de conformidad con las áreas de conocimiento y la integración de enlaces como cronogramas, costos, comunicación, riesgos de adquisiciones, partes interesadas, plan del proyecto, como ya lo venían presentando mis compañeros. Finalmente, pues hacer como un corto resumen en términos generales de lo que es pues ya el plan de dirección de proyectos, que es crucial para establecer directrices claras para la gestión del proyecto, pues
proporcionando una hoja de ruta, de pasos, definiciones, alcances, objetivos, planificación, cronogramas, utilizando pues todas las herramientas que nos han dejado desde el curso. Y pues obviamente la categorización del proyecto. La integración es fundamental para coordinar todos los aspectos del proyecto de manera efectiva, pues también incluye creación de acta de constitución del proyecto y el plan de dirección, que eso esperamos quede muy claro en toda en el documento final. La gestión de cambios, de asegurar el proyecto de que se mantenga alineado con los objetivos obviamente organizacionales. El plan de monitoreo y control, que también nos exponía, o más bien hacíamos un corto resumen de él, la planificación y la identificación de corrección de desviaciones y de tiempos, de planificar desde el inicio hasta el final, para que no haya pues como esos inconvenientes al momento de poner a prueba o pues ya em, a construir un proyecto. El alcance del proyecto, pues definir los alcances del proyecto es crucial para establecer claramente pues las entregables y asegurar que todas las partes de los interesados pues participen y que lleguen a un buen acuerdo. Podríamos decir así generalmente cada uno de los puntos que implica determinación de los recursos necesarios, la planificación de la gestión y el control y la gestión de recursos humanos, que todo esto hace una integración final para que pues, se construya finalmente un excelente proyecto, en este caso, pues la unidad habitacional. Puedo decir que bueno, y ya para concluir, pues podemos decir que el plan de dirección de proyectos es un documento vivo que guiará la ejecución y el control del proyecto desde el inicio hasta su cierre, como ya lo veníamos mencionando. Su importancia pues radica en su capacidad para asegurar el proyecto, se mantenga alineado y los objetivos organizacionales obviamente se realicen dentro del presupuesto y el plazo establecido y que cumplan con los estándares de calidad. También pues este plan sirve como referencia para todas las decisiones y acciones relacionadas con el proyecto, proporcionando pues obviamente una guía clara para todas las fases del proyecto desde su inicio hasta su cierre. Em, Así como podemos decir que en conclusión, esta es una gestión que se tiene que hacer para finalmente construir un excelente proyecto, en este caso, unas excelentes unidades habitacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso. Gracias a la tutora por su esfuerzo, por estar pendiente, por su retroalimentación a los muchachos. Esta es nuestra última actividad. Esperamos que nos vaya súper bien. A cada uno de los compañeros que participaron en esta presentación, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por ponerse en la 10 y hacer que este curso pues saliera adelante. Y pues nada, aquí dejamos unas referencias bibliográficas que hemos encontrado, que nos estudiamos, que leímos para poder consolidar el documento final y hacer esta presentación. Muchas gracias también a los recursos que nos dejan desde la biblioteca, donde nos sirven pues para poder adquirir conocimiento y así poder llevar a cabo una finalización de un curso y pues finalizar también una actividad que no para nada es fácil. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Carolina Perlaza es mi nombre. Creo que no lo haya nombrado. Muchas gracias.